Muy bien, hermanos, pues vamos a tener el segundo estudio de la epístola a los Efesios que habíamos comenzado el martes pasado. Nos habíamos detenido en los dos primeros versículos, especialmente reflexionando sobre dos palabras, santos y fieles. Estuvimos haciendo una introducción a esta epístola y bueno, no sé si alguien pues tomas notas y eso. Estudiar la Biblia es interesante hacerlo así, con tu cuaderno, tomando apuntes. ¿Alguien recuerda cuál era la idea de la carta? La idea clave, el propósito de esta epístola, de esta carta de Pablo. Dijimos que Cristo es el centro en quien se unen todas las cosas. Él es el lazo que todo lo liga. Cristo siempre el centro. Las cartas de Pablo tenían siempre a Jesús presente como lo más importante que él quería compartir. Y en esta epístola a los Efesios, Cristo viene a ser presentado como aquel que lo llena todo, en quien todo converge, en quien todo se une. Entonces, habíamos leído versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, el versículo 1 sería el saludo y el versículo 2 sería la bendición. Ambos forman parte de la salutación, así empieza la epístola, con un saludo del autor, Pablo, a quienes va dirigida la carta, a los de Éfeso, a los Efesios, y una bendición. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras tremendas, gracia y paz. Dos palabras muy conocidas para nosotros dentro de la fe cristiana. Son dos grandes palabras de nuestra fe, gracia y paz. La palabra gracia en el griego se tradujo de la palabra charis, se escribe así. Charis, gracia, así se traduce en nuestras Biblias. La palabra charis quiere decir encanto, algo precioso. Y aquí evidentemente está relacionado con nuestra vida cristiana. En Cristo somos preciosos, somos bellos. Dios nos ha hecho así. Antes de tener a Cristo en nuestra vida éramos bien feos, porque el pecado llenó el mundo y lo corrompió todo. Y cuando tú estás lleno de pecado, nuestra vida, si una vida está llena de pecado, es una vida fea. Pero cuando Cristo llegó a nosotros, por eso Él comienza diciendo a los santos y fieles, decíamos la semana pasada, mira cómo Dios te ve, Él te ve santo. Te ve santo porque la sangre de Cristo te justificó de todo pecado. La sangre de Cristo limpió tus pecados. Por eso Dios te mira y no ve el pecado. Él no ve lo sucio. Él no ve nada malo. Porque la sangre de Cristo te limpió. Y cada día ese milagro se renueva en nosotros. Si cometiste hoy un pecado, tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Y la sangre de Cristo limpia esos pecados. Por eso Dios te mira y te ve justificado, te ve santo y te ve fiel. Fiel es aquel que persevera en una cosa, aquel que su vida está dedicada a un propósito, en este caso a la vida en Cristo, a las cosas de Dios. Entonces la palabra gracia habla de algo precioso que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando uno se llenó de la gracia de Dios, esa gracia se ve en nosotros también. La gracia de Dios, imagínate, la belleza de Dios, el encanto de Dios. Bueno, es tremendo. Si nos acercamos a Dios, quedamos maravillados, sorprendidos ante tanta belleza. Y la gracia de Dios ha sido derramada hacia nosotros. Hablando de por gracia sois salvos, en ese sentido la palabra gracia quiere decir un regalo inmerecido. Pero cuando se habla de gracia como una bendición, es como cuando tú, para echarle un piropo a alguien, le dices, qué gracia que tiene. Pero no porque contó un chiste y te hace mucha gracia. Hablamos de esa palabra gracia, que
que habla de eso, del encanto, que habla de algo bello en la persona. Cuando dices, es que esta persona tiene una gracia, te estás refiriendo a una característica que forma parte de su forma de ser, en la que esa persona transmite algo bonito. Eso es la gracia. Entonces, cuando dice ahí Pablo, gracia y paz a vosotros, lo que está diciendo eso, que el encanto, lo bello, todo lo hermoso de Dios venga a tu vida. Es una muy buena bendición, ¿verdad? Cuando tú quieras bendecir a un hermano tuyo, dile así, dile que la gracia de Dios llegue en tu vida. Dile gracia y paz. Paz es la otra palabra que aparece aquí. Si gracia nos habla de algo precioso, lo contrario podríamos decir que cuando uno deja de ser bello, atractivo a los ojos de Dios, deja de ser cristiano, o nunca lo fue. En cambio, la palabra paz pues es muy conocida, ¿verdad? Si hablamos de paz, pues todos ya se hacen una idea de a qué te estás refiriendo. En el griego la palabra paz se escribe así, se escribe eirene. Y bueno, si quieres hacerlo completo, pues aquí así tendría como dos especies de acentos en cada E. Eirene es la palabra paz en griego. En hebreo seguro que os la sabéis todos. ¿Cómo es en hebreo paz? Shalom. Shalom. Eso es paz. ¿Y qué quiere decir shalom? ¿Qué quiere decir eirene? ¿Qué quiere decir paz? Bueno, para entender bien lo que es la paz hay que ver, enfocarla desde lo que sería la ausencia de paz. Tener ausencia de paz es vivir en inquietud, en luchas, en conflictos, en desconsuelos, en un montón de sensaciones ahí perturbadoras dentro de la persona, que así es como está la mayoría del mundo. El mundo no tiene paz. Tú ves que las personas caminan por las calles, caminan a tu alrededor, tú ves a la gente en este mundo y cada vez hay más ausencia de paz. El ser humano vive en una constante preocupación, en inquietudes, en temores, en luchas internas o luchas personales con otras personas. Eso es la ausencia de paz. Cuando Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, añadió una explicación, dice, no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque la paz de la que se habla en el mundo al final es una paz falsa, ficticia. Se habla de paz pues cuando hay cierto bienestar, cuando no hay guerra, pero la paz de la que Dios habla es algo mucho más profundo. Es una sensación de bienestar, de placidez, es algo que te produce gozo, que te trae tranquilidad. Es que tú duermas todas las noches de un tirón sin preocuparte absolutamente por nada. Que tus digestiones sean siempre bendecidas porque no estás ahí comiendo y estás preocupado por problemas que tienes a tu alrededor. No quiere decir que no haya problemas. Los problemas están, pero en medio de los problemas tú tienes paz. Esa es la paz de Dios. Los problemas existen. El cristiano no ha sido llamado a una vida sin problemas. Al contrario, probablemente tendremos más problemas por ser cristianos. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza que produce paz. Saber que Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Que estamos en conflictos, que estamos en tribulaciones, que estamos en batallas, pero ¿qué importa? Si Cristo está de nuestra parte, ¿quién en contra de nosotros? Somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo allí en Romanos. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Tú puedes tener paz en medio de la batalla. Es difícil, pero es posible si es en Cristo. Porque de eso nos va a hablar todo este capítulo de Efesios, en Cristo. Así que ese deseo de bendición de Pablo a los Efesios, por extensión el Espíritu Santo también estaba pensando en ti en esta noche. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, gracia y paz. Y como dice el versículo, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No cualquier gracia, no cualquier paz, no. Una gracia y una paz especial porque viene de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos, cuando estaba dando clases en el País Vasco del seminario, como profesor del seminario, estuvimos en Guernica, que Guernica es
Es una ciudad que se conoce en todo el mundo. Picasso pintó un cuadro que lo llamó así, Guernica, porque en la guerra civil española, Guernica fue bombardeada, fue destruida, fue arrasada, porque bueno, había algunas fábricas allí de armamento y la aviación alemana que apoyó a Franco, que era el dictador que después ocupó el mando en España, en la guerra él era el general, era un general. Entonces Alemania envió sus aviones y bombardearon Guernica, y no se limitaron a bombardear la fábrica, bombardearon toda la población y la población quedó destruida, quedó arrasada, murieron hombres, mujeres, niños, todo tipo de personas. Entonces pues se convirtió la ciudad de Guernica como en un símbolo mundial acerca de la crueldad de la guerra, y allí en Guernica hay un museo que es el Museo de la Paz, conocido en todo el mundo. Entonces cuando estuvimos allí dando clases, pues entramos, un día que vino también Belén y los niños, Raquel, Daniel, pues estábamos por allí pasando unos días y dijimos, vamos a ver el Museo, a ver, de la Paz, a ver. Y entramos, y conforme íbamos recorriendo el museo, pues era muy sorprendente, porque se hablaba de las guerras, se hablaba de lo que pasó en Guernica, y la paz aparecía por todas partes, paz, 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 y aparecían frases célebres de personalidades a través de los tiempos que hablaron de la paz, y ahí estaban todas esas frases con las firmas abajo. Pero de pronto me di cuenta que no aparecía Jesús, no había ningún versículo de la Biblia, no se hablaba de la paz de Dios, todo era hablar de paz, y habían dejado fuera del Museo de la Paz, habían dejado al príncipe de paz, como dice Isaías, que es Jesús. El príncipe de paz quedó fuera del Museo de la Paz. Aquel que realmente da una paz especial no estaba en ese museo recordado ni citado, pero bueno, es incomprensible porque Jesús lo dijo. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo está en otro nivel, no es la paz de la que hablan los hombres. Es una paz que solamente la puedes disfrutar si Cristo reina en tu vida. Bien, ahí en esta epístola de los Efesios hoy vamos a leer del versículo 3 hasta el 14, aunque no lo vamos a analizar todo, vamos a retomar la próxima clase otra vez en este mismo pasaje. Vamos a ver cosas generales de las que habla el pasaje y ya vamos a ir profundizando más hoy y en la clase próxima. Pero vamos a ver un poco, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que es este pasaje, del 1 al 14, para que entiendas, esto es una sola oración. En el griego aparece así, es una sola oración, no es un punto y aparte, no. Versículo desde el 3 hasta el 14 es toda una oración, porque al final lo que este pasaje es una alabanza a Dios, es una oración de adoración, porque así lo identifica el versículo 3, cuando empieza diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y lo que hace ahora el texto a continuación es explicar en qué nos bendijo. Eso es lo que hace este pasaje. Entonces Pablo comienza su epístola a los Efesios con una oración de adoración a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas como iglesia. Entonces es un motivo de adorarle, es un motivo de postrarnos ante Él y adorarle. Por este motivo hay que tener en cuenta que este pasaje es uno de los pasajes profundos y quizás controvertidos o con algunas partes difíciles de entender de lo que hay en la Escritura. Pero hay que tener en cuenta esto a la hora de estudiar este pasaje en profundidad y tener en cuenta las cosas que dice, porque nos habla de la elección, de la predestinación, de cosas que podrían algunos creyentes, sobre todo a los que son más inmaduros, le puede crear confusión a la hora de leer estos pasajes. Entonces hay que tener en cuenta que es como si fuera una especie de salmo, es como una alabanza, o sea, es algo así como un poema lírico de alabanza. De ahí que pueda ser complicado, porque el lenguaje poético a veces habla en términos
que no se aplican literalmente. Hay que tener en cuenta cuando tú estudias la Escritura, así te lo enseña la hermenéutica, para interpretar correctamente tienes que tener en cuenta cada pasaje en qué formato está escrito. Cuando tú estudias los salmos o los proverbios o el cantar de los cantares, tienes en cuenta que esos son libros de poesía, y la poesía tiene un estilo propio. Cuando tú lees Apocalipsis, tienes en cuenta que es un libro escatológico, habla de cosas futuras que han de suceder y habla de lugares como son los cielos, en los que Juan está viendo cosas celestiales que nadie ha visto jamás y tiene que tratar de explicarlas con palabras humanas. De ahí que hay muchas metáforas, de ahí que hay muchos símiles, hay muchas formas de tratar de hacernos comprender cosas que nadie vio nunca. Entonces cada texto de la Escritura tiene que ser interpretado desde ese punto de vista, además de tener en cuenta el contexto en el que el escritor escribió, el contexto inmediato, versículos anteriores, posteriores, pero también el contexto en qué libro o en qué carta está escrito ese pasaje. Entonces, una de las enseñanzas que vemos en este primer pasaje, versículo 3 al 14, es que se habla de la iglesia. Y la iglesia es comparada a un cuerpo. Es una de las mejores metáforas que se han escrito jamás acerca de hacernos comprender qué es la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo, bueno, eso lo entendemos todos perfectamente. Un cuerpo es lo tienes a tu alcance porque tú tienes uno. Tú tienes un cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo. Si alguno no tiene cuerpo, pues no lo vemos porque es espíritu, entonces estará por aquí. A lo mejor sí que hay algún espíritu de Dios, los llamamos ángeles, o espíritus malignos del diablo que los llamamos ángeles caídos o demonios. Entonces los seres espirituales no se ven porque no tienen cuerpo, pero un cuerpo es toda la composición de miembros, de órganos, todas las células, ligamentos, tejidos, en fin, todo eso forma un cuerpo y hay una unidad perfecta. El cuerpo funciona como un solo organismo, de tal forma que si tú estás ahí clavando un clavito ahí con el martillo y te das un martillazo en el dedo, te estremeces todo entero. No le duele solo al dedo, te duele a ti, todo tu ser se estremece. Si tú coges ahí y de pronto llegas ahí y te compraste un pastel que viste exquisito y te lo llevas a casa, lo abres ahí, imagínate, ¿qué te gusta más? Un pastelito así todo esponjoso, de esos así bien blanditos, con su nata, con sus trocitos de fresa, ¿no? Y coges ahí la cuchara y te lo metes a la boca y lo saboreas. Todo tu cuerpo disfruta el momento ese. No solamente la lengua, el paladar, no, todo tu ser disfruta ese momento. Entonces, ¿qué metáfora tan buena cuando se nos compara el cuerpo y la iglesia? Dicho, la iglesia es como un cuerpo, todos los miembros unidos entre sí. Y cuando Pablo llega a explicar que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, claro, entonces tú comprendes que todos los miembros, todo tu cuerpo funciona, reacciona, se mueve, tú hablas, tú te mueves, tú... ¿Por qué? Porque la cabeza lo controla todo. La cabeza ordena. Cuando se rompe la comunicación entre la cabeza y alguna parte del cuerpo, entonces, ¿qué ocurre? Viene la parálisis. Si tu columna, por la columna vertebral, ahí pasan todas las terminaciones nerviosas, ahí está toda la médula, distribuye toda la comunicación al cuerpo entero. Si tú tienes una fractura por la parte baja de tu columna, pues vas a quedar inválido, o sea, vas a quedar paralizado. Desde donde está esa fractura, pues hacia abajo tus piernas no se moverán, te quedarás en una silla de ruedas. Si la fractura sucede más arriba y se rompe ahí, te puedes quedar tetrapléjico, puedes quedarte solamente, quizás puedas mover tu cabeza, el resto de tu cuerpo se queda paralizado. ¿Por qué? Porque se rompió la comunicación entre la cabeza y el cuerpo, se rompió la vía de comunicación. Muchas iglesias tienen rota la comunicación con Dios. Entonces, pues... hay parálisis espiritual, las cosas no funcionan. Si en un cuerpo hay células que se rebelan contra el cuerpo, a eso se le puede llamar cáncer, cuando las propias células toman un estado de rebelión contra el cuerpo,
pues eso es una enfermedad y es muy grave. Si en el cuerpo de Cristo hay células que se rebelan contra la cabeza, contra el cuerpo, contra sus hermanos, eso es muy grave. Entonces, ¿qué metáfora de enseñanza tan buena hablar de un cuerpo como la Iglesia? Entonces, en este pasaje se habla de la Iglesia y es comparada con un cuerpo. Hemos leído el versículo 3, seguimos leyendo el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, aquí se nos habla de la creación del cuerpo, o sea, de la Iglesia. ¿Cuándo fue creada la Iglesia? ¿Cuándo tuvo origen la Iglesia? Bueno, Dios lo tenía planeado y llevó a cabo su plan. Y aquí se nos describe. Fíjate que habla en tiempo pasado, cuando dice en el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, según versículo 4, nos escogió en Él, y vuelve a hablar de tiempo pasado, nos escogió en Él. O sea, fíjate, va diciendo cosas acerca del cuerpo, acerca de la creación del cuerpo, de la Iglesia. Nos bendijo, nos escogió, también dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado, nos predestinó, habla de que fuimos adoptados como hijos, nos adoptó, habla que nos aceptó, dice que fuimos aceptados, o sea, todo eso lo hizo Dios por nosotros. Ahí del versículo 3 al 6 dice esas 5 cosas: nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. Y como dice en el versículo 4, ¿esto cuándo fue que sucedió? ¿Cuándo sucedió todo esto? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya hizo todo eso por nosotros. ¡Buah! ¿Cómo lo entiendo yo eso? Imposible. Yo no puedo entender la mente de Dios. ¿Quién la conocerá? Dios es mucho más grande de lo que podemos concebir. Para Dios no hay secretos. El futuro no es ningún misterio para Dios. Él sabe todo, los secretos del tiempo, de las cosas, lo que está por ocurrir. Él lo sabe todo. Él sabe cómo va a ser tu vida mañana, el día de lo que hagas mañana, Él lo sabe. Él sabe lo que te ocurrirá dentro de un año, cómo te irá, cómo te dejará de ir. Él lo sabe todo. Él sabe esta iglesia cómo está, cómo será dentro de unos meses. Dios es Dios. Omnisciente significa que Él lo sabe todo, todo. No hay secretos para Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, no tiene más complejo entender esto que lo que estamos explicando, que Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, Dios ya te conocía, aún antes de que tú fueses concebido en el vientre de tu madre. El profeta dijo así: antes de que
cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, tú ya pensabas en mí. O sea, Él ya sabía todo lo que iba a ser tu vida. Si tú te rebelas de aquí a un año contra Dios, Dios ya lo sabe lo que va a ocurrir. Si tú vas a ser probado y vas a ser aprobado en tu prueba, Dios ya lo sabe lo que va a suceder. Entonces Dios conoce todas las cosas y Él puede planear, Él puede decidir porque Él es soberano. Él toma decisiones en base a su conocimiento y en base a ese conocimiento Él nos escogió. Pero quiero resaltar lo que dice el texto. Nos escogió en Él. No hace mucho estudiamos una serie que llamamos, el tema era la salvación, y estuvimos hablando de esto porque ahí hay una controversia dentro de la Iglesia, hay unas líneas de pensamiento. Unos dicen que es salvo aquel a quien Dios escoge. Si Dios te escoge, eres salvo. Si Dios no te escoge, no te salvas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces Dios no sería imparcial. Dios tomaría partido. ¿Y en base a qué Él iba a escoger a unos y a otros no? Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay bueno ni aun uno. ¿En base a qué Dios te escogería? ¿De tu bondad? La Biblia dice que no hay nadie bueno. Y es más, dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces la palabra de Dios no se contradice entre sí. Si Dios no hace acepción de personas, te aseguro que no las hace. Y así dice un versículo literalmente. Entonces, no es que Dios señale a uno, a este se salva, a este no, a este sí, a este no. No, Dios no hace eso. Dice que fuimos escogidos en Él. Y en Él nos está hablando de quién es creyente. En Él. ¿En quién? En Cristo. O sea, cuando tú estás en Cristo, la palabra en, esa partícula nos está hablando dónde estás tú. En este caso nos sitúa dentro de Cristo, en Cristo. ¿Y dónde dice el texto que Dios nos escogió? En Cristo. Cuando tú estabas en Cristo, Dios te escogió. ¿Entendemos esto? O sea, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, no es que a quien Dios llama ya lo escogió. No, Él llama a muchos, pero solo escoge a unos pocos. O podríamos decirlo, solo puede escoger a unos pocos. ¿Por qué? Porque no todos responden al llamado de Dios. Muchos son los llamados, pero al final pocos escogidos. ¿Por qué? Porque el hombre no responde al llamado de Dios. Mira, la Biblia nos dice que si Dios pudiera, en el sentido de que su mayor deseo es la salvación de un mundo entero, Él escogería a todos. Si Él pudiese decidir quién se salva, te aseguro, cualquiera que conoce el corazón de Dios y el amor que Dios tiene por el mundo, te aseguro que si Él pudiera decidir quién se salva, te aseguro que Él salvaría a todos. No iba a salvar a solo unos pocos. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es porque Dios escoja quién se salva y quién se condena. Él te escogió en Cristo. Cuando tú entendiste, después de que Dios saliese a tu encuentro, eso sí, eso Dios lo hace. Dios se revela a cada hombre. Dios te llama, el llamamiento de Dios. Dios tiene un llamado. Él está llamando a mucha gente. Ahora te está llamando a ti. Hay personas que constantemente oyen el llamado de Dios y lo rechazan. ¿Por qué? Prejuicios. No, es que no tengo tiempo. No, es que no puedo. Es que no lo entiendo. Es que yo veo que hay muchas religiones. ¿Cuál es la verdadera? No puedo creer en un Dios así. Es que mira cuánto mal hay en el mundo. Si Dios existe, ¿por qué permite la existencia del mal? Es que yo no puedo concebir un Dios eterno. ¿Cómo es eso de que existe desde siempre y para siempre? Es que yo no puedo entender que... Todos son excusas, todos son prejuicios, todos son cuestiones personales de cada uno, pero que al final es el obstáculo que tiene la persona para poder aceptar el llamado de Dios y de esa forma ser escogido por Dios. Cuando tú entiendes
entiendes que Dios te está llamando y aceptas a Cristo y Cristo entra a tu vida, entonces tú estás en Cristo. Estamos en Él. El texto más adelante habla de que cuando dice en el versículo 13 que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, esos son los pasos para venir a ser, como dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los pasos para poder ser sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para poder recibir ese sello del Espíritu Santo que te garantiza que eres salvo, necesitas haber hecho principalmente esas dos cosas: oír la palabra de verdad, o sea, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él. Entonces, si tú escuchas el evangelio, pero no cualquier evangelio, sino el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, porque hay palabras de mentira, y hay gente que cree palabras de mentira, pero entonces no son salvos. Si tú escuchas predicar a un testigo de Jehová y él te dice que para salvarte te tienes que hacer testigo de Jehová y tienes que visitar muchas casas y tienes que vender muchos libros y tienes que intentar ser muy buena persona, y tú estás dispuesto a creer esa palabra, bueno, pues allá tú, pero esa no es la palabra de verdad. Solo hay una palabra de verdad, que es la palabra de Cristo. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Conocerán tu palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, si tú quieres escuchar una palabra, por ejemplo, cuando un musulmán predica y dice que el Corán es la palabra de Alá, escrita por su profeta Mahoma, y en el Corán se explica que tú tienes que aceptar todos los preceptos que Mahoma escribió y otros escritos que hay por allá, y bueno, y si tú estás dispuesto a convertirte al Islam y eso, pues entonces tendrás vida. Si no, pues eres un hereje. Y no solo eso, sino que el Corán declara que todos aquellos que no están dispuestos a aceptar el Corán tienen que morir. Y tienen una filosofía muy firme, el mundo musulmán. Y no hablamos del extremismo islámico, hablamos del mundo musulmán, porque el Corán está ahí y tú lo puedes leer, yo lo he leído. Y en el Corán dice todas esas cosas. En el Corán hay un llamado constante a la guerra santa contra los infieles, aquellos que no creen. Y constantemente se hacen proclamaciones desde el mundo islámico a conquistar el mundo en el nombre de Alá. De hecho, hay imanes que hay declaraciones suyas. Por ejemplo, en España, el mundo musulmán está reconquistando todo lo que eran las tierras del Al-Ándalus, de las tierras de la España musulmana. Ahora la están reconquistando. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Mira, hay una estadística que dice que los españoles tenemos un promedio de hijos por familia de 1, no sé si son 1,4, 1,5, 6, algo así, no recuerdo bien el dato. Ese es el promedio de hijos. ¿Y de cómo se puede tener 1, bueno, es la estadística? Uno tiene 1 y otro tiene 2, entonces se reparte. La estadística habla de la estadística se habla del promedio de nacimientos de las familias españolas. ¿Sabes cuál es el promedio de las familias musulmanas que viven en España? Es de 4, no sé cuántos hijos. O sea, quiere decir que al ritmo actual, en una década, el número de musulmanes se habrá incrementado casi a igualar a los españoles. ¿Por qué? Porque por cada un hijo que tenemos nosotros, ellos tienen 4. Entonces, cada año que pasa, son muchos más musulmanes, menos españoles. En Cataluña residen 600.000 musulmanes. Somos 7 millones de habitantes. En ese ritmo de crecimiento, no sé, leí la estadística, no sé en cuántos años habrá más musulmanes que catalanes. O sea, quiere decir que en unas elecciones, cuando se presente un candidato musulmán, será elegido, porque habrá más votantes musulmanes para elegir a los suyos.
según un imán, él dijo literalmente, estamos reconquistando nuestras tierras con los vientres de nuestras mujeres. Así lo dijo. O sea que no, esto no es casualidad, tienen un plan y el plan se está llevando a cabo. Entonces, Y encima con ayudas. si alguien quiere creer esa palabra, pues que la crea. Pero yo sé en quién he creído. Yo creo en Cristo y sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más pudo decir como Cristo, yo doy la vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Ningún líder musulmán pudo decir eso. Mahoma murió y se quedó muerto. Cristo murió y resucitó al tercer día y hoy está vivo y está obrando en su iglesia y está llevando su iglesia donde Él quiere. Entonces, el texto dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aún dentro del cristianismo, a veces se predican palabras de mentira. Cuando tú predicas una palabra que no es estrictamente lo que la Biblia dice, la sana doctrina, estás torciendo la verdad de la Escritura. Si yo cojo textos por ahí y los adopto a mi forma de predicar, a mi forma de entender, a mis caprichos, a mis deseos, como hoy en día dentro de la iglesia hay mucha de esta enseñanza, antes estábamos hablando de la parapsicología y las cosas esotéricas que se han introducido en algunas iglesias, aquí en Val se ha vivido eso, grupos de constelaciones familiares, hipnosis, regresiones bajo hipnosis y consejería de ahí de que ha destruido a mucha gente. Y todo eso sucede en las iglesias. Hay otras iglesias que se predica la prosperidad. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que vivas aquí en la tierra riquezas, Él quiere que vivas en una mansión, que tengas coches de lujos, que vivas en abundancia económica. No dice eso en la Biblia. Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y Pablo dijo, en la riqueza y en la pobreza he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Muchos, en los Hechos de los Apóstoles, muchos creyentes vivían en pobreza y eso llevaba a la iglesia a compartir unos con otros lo que tenían para poder suplir las necesidades de los pobres, huérfanos, viudas, gente que no tenía recursos. Pero Cristo habla de que somos ricos, sí, pero en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, dice en el versículo 3. Ese es el resumen de cuáles son las bendiciones. Todas. Ahí está. Que nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, este texto nos está hablando de un cuerpo, de una iglesia planeada por Dios antes de que el mundo fuese. A veces te lo puedes tratar de imaginar, a veces alguien por ahí se lo trató de imaginar, ¿no? En la eternidad, antes de que existiese nada, cuando solamente Dios Trino existía, porque Él siempre existió, siempre existirá. Dice, no lo entiendo, mi mente no lo puede comprender, pero son términos que no tienen otra explicación. ¿Cuál es la explicación? Que en el principio había una gran masa de materia y estalló, Big Bang, y a partir de ahí salieron soles, salieron planetas, se pusieron ellos solos en órbitas exactas, perfectas, aparecieron gases para hacer posibles atmósferas y empezaron a suceder fenómenos, hubo estrellas, hubo algunos de esa formación de cuerpos sólidos que se convirtieron en soles porque provocaron unas reacciones de combustión y otros como la Tierra pues crearon un clima donde los mares y eso, y de pronto un día apareció la vida así sin más, y esa no es una explicación, es irracional, no tiene lógica, ni tiene principio científico. No hay base científica para explicar eso, porque la ciencia es ciencia cuando siempre hay una forma de explicar en orden las cosas. La casualidad nunca produce orden. El azar no produce orden, produce caos. Lo puedes experimentar cuando quieras.
Germán llegará esta noche a casa y dirá, voy a ordenar mi habitación, y cogerá las cosas y las empezará a lanzar por allí, diestra y siniestra. Los libros los voy a ordenar en la estantería. Los libros. La ropa la voy a ordenar en los cajones. Abre los cajones y desde lejos va lanzando la ropa. ¿A quién se le puede concebir que los calzoncillos mientras van en el aire se doblarán y caerán y se colocarán allí bien puestecitos? Y los libros, cuando los lances contra la estantería, el número 1 irá ¡fum! Y se colocará en la primera posición, el tomo 2 irá y se colocará en la segunda, y así todo, y quedará todo ordenado. El azar no produce orden, produce caos. Pruébalo, verás cuando entre la mamá de Germán a la habitación. ¿Qué has hecho? He intentado ordenar la habitación así como se crearon todas las cosas por casualidad, al azar. No. Este mundo es un mundo de orden, es un mundo que demuestra que hay una mente sabia detrás de todo, que todo lo puso en orden. Hay sabiduría detrás de las cosas. Eso es el diseño inteligente. O sea, tú ves que todas las cosas tienen un diseño. El micrófono, alguien lo diseñó. Las mesas, las sillas, todo tiene un diseño. La naturaleza es una muestra de diseño. Todo tiene una funcionalidad, todo tiene un propósito. Antes de la fundación del mundo, cuando Dios Trino estaba allí, es como si conversara entre sí mismo. No lo dice así la Biblia, es para que nos hagamos una idea así mental. Y de pronto el Padre dijo, vamos a crear un mundo nuevo, un universo que demuestre nuestra grandeza. Y en medio de ese universo vamos a crear un planeta donde haya vida. Y vamos a crear a un hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y lo pondremos en ese lugar, será un paraíso, todo será bueno, todo lo que hagamos será bueno en gran manera. Y dejaremos a ese hombre encargado de ese paraíso para que lo aproveche, para que lo disfrute, para que saque de él todo lo mejor. Y entonces el Espíritu Santo dirá, pero si hacemos a ese hombre lo tenemos que crear libre. Y Cristo dijo, y sabemos que al crearlo libre, él escogerá mal y desobedecerá. Y en el momento de desobedecer, ese pecado de desobediencia contaminará toda esa creación que vamos a hacer buena. Pero vamos a hacerlo de todas formas, porque sabemos que el hombre lo estropeará todo, pero nosotros vamos ya a pensar en una solución. Y entonces Cristo dijo, mira, yo voy a ser esa solución. Yo me ofrezco, yo iré a ese mundo, me haré hombre, para morir en una cruz y para que mi muerte sea suficiente para proveer vida y solución y perdón de pecados a todos aquellos hombres que se den cuenta de su error, se arrepientan y crean. Entonces, antes de la fundación del mundo, me lo imagino así, pero es seguro que es mucho más profundo que eso, Dios ya lo tenía previsto. Fuimos escogidos en Cristo. Él sabía tu nombre. En la eternidad Él te conocía. Sabía cómo ibas a ser. Sabía cuáles iban a ser tus temores, tus miedos, tus anhelos. Es la mente de Dios. No la podemos comprender. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando escribió este pasaje? Bueno, sabemos que él estaba desbordándose en su espíritu para adorar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí dice los motivos por los cuales Dios es bendito y en qué cosas Él nos ha bendecido. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, este pasaje es clave para entender toda la carta a los Efesios. Es el comienzo de la epístola y tenemos que entender lo que Pablo está aquí diciendo para entender lo que dice más adelante. Sin perder el punto aquí en Efesios, porque vamos a volver ya, pero solamente leer un texto en Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3:16. Es fácil encontrar Malaquías, porque es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:16.
Así como Juan 3:16, pues mira, fácil de recordar. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué bonito texto, ¿no? Dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Pablo habló a sus compañeros, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo dijo, un hombre que temía a Jehová, que habló a sus compañeros, a sus hermanos, dice la promesa de Malaquías 3:16, que Jehová escuchó y oyó. Cuando tú hablas bendición hacia tus hermanos, cuando tú los bendices, cuando tú adoras a Dios, le alabas a Él, Dios, dice la palabra, escucha y oye. Y es curioso que lo diga así. Jehová escuchó y oyó. Hombre, dice, si escuchó ya estaba oyendo. Bueno, hay que entender el texto. A veces escuchamos y no oímos. ¿Verdad que sí? ¿O no os pasa a vosotros? Igual solo pasa en mi casa. Que hay alguien viendo la tele y está ahí al lado hablando y tú estás ahí así con la tele. Entonces te dice, Belén me dice, Víctor, ¿me has oído? Y yo, sí. A veces me lo hace repetir, ¿qué te he dicho? Bueno, que escuchas pero no oyes. Jehová escuchó y oyó. O sea, es importante lo que tú dices para Dios. Él te oye, Él te escucha, Él te oye. Pero fíjate que dice, y fue escrito libro de memoria delante de Él. O sea, así dice la palabra. Lo que tú dices, cuando tú bendices a Dios delante de tus hermanos, es como que lo que tú dices pasa a formar parte de un archivo de oraciones, de adoraciones, de alabanzas. Dice que fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tesoros ahí escritos en la palabra de Dios para nosotros. Si hablamos de divisiones de este texto que hemos leído, esa oración, recuerda, en el griego es una oración completa, versículo del 3 al 14, es una adoración a Dios, como un poema, un salmo, como un poema lírico, cantado, una adoración, una alabanza hacia Dios. Podríamos hablar de 3 divisiones, podríamos hablar de 6, pero hablando de 3 divisiones, sería una, la elección de Dios, o sea, Pablo no pensaba nunca que había sido él el que había escogido hacer una determinada obra para servir a Dios. Fue Dios quien le escogió a él, en Cristo. O sea, lo que Pablo estaba haciendo, en lo que Pablo estaba sirviendo, eso fue elección de Dios. Fuimos elegidos, escogidos en Él, aún antes de que el mundo fuese. Dios ya tenía una misión para ti. Dios ya te había llamado a algo. Yo sé que yo no escogí ser pastor. O sea, lo escogió Cristo por mí. Él dijo, Víctor va a ser pastor. Así dice la palabra de Dios, que Cristo escogió pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas. Es Cristo quien escoge. Él te escogió para que tú formes parte de una iglesia determinada, de un cuerpo. Él te escogió, dices, bueno, ¿y a mí para qué me escogería? Para cosas grandes, siempre. Dices que yo solo hago la limpieza en la iglesia. Eso es grande. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Dios. A Pablo lo escogió también para sufrir. Pablo habla de que fue escogido para sufrimiento, para sufrir penalidades por causa de Cristo, y lo decía con orgullo. Entre ser pastor y ser escogido para sufrir, ¿qué te gustaría más? No me lo contestes. A lo mejor te escoge para pastor y tienes que sufrir mucho.
Pero Pablo lo decía con orgullo, con satisfacción. Poder sufrir por Cristo, qué privilegio tan grande, decía él. Claro, al final es todo según vemos las cosas. ¿O no? Yo sé que hay gente que sufre una barbaridad y disfruta. Vete a un gimnasio. ¿Cómo sufren allí? Unas dietas estrictas. Ay, no puedo comer de esto, ay, no puedo comer de aquello. Pasan un hambre, unos desconsuelos. Y se meten allí press de banca. Se ponen allí press de banca. Mete kilos, mete. Y hay unos discos, 40 kilos allí, 50, 60, 80 kilos. Venga, 10 repeticiones. Y de pronto los músculos empiezan a calentarse, empiezan a arder. Y te empieza a doler todo, pero tú sigues allí. Y te duele todo y el cuerpo está diciendo, para ya, hombre. Y tú dices, no, tengo que seguir más. Y las agujetas, decía alguien por ahí, madre mía. Si habéis hecho gimnasia alguna vez, yo creo que las peores agujetas son las abdominales. Cuando te da por hacer abdominales sin conocimiento, dices, oye, ves ahí una foto de un tipo ahí con tableta de chocolate, y dices, yo tengo que ponerme la barriga así, y te lías ahí un día a hacer abdominales, te dan unas agujetas que después te tiras varios días caminando así. Pues no te puedes enderezar, a la que haces así un poco, dices, y lo pasas fatal. Y el dolor de las abdominales son malos, ¿eh? O sea, de las agujetas son malísimos, te dan unos dolores ahí bien agudos, que porque sabes que son de las agujetas, si no lo supieras te ibas a la que te ingresaran en el hospital. Pues son unos dolores fuertes y malos. Pero la gente lo hace porque quiere, por placer. O sea que... Y están orgullosos de ello, ¿no? Dicen, tengo ahí unos dolores de agujetas, pero es que soy un tipo duro. Bueno, pues Pablo se enorgullecía de sus sufrimientos porque eran por causa de Cristo y eso tenía recompensa. Entonces Pablo, él no creía, yo he escogido servir a Dios de esta forma. No, Dios me escogió a mí. Por eso él dice así, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, o sea, según el conocimiento infinito de Dios. Él te escogió para que le sirvas de una forma específica. Él que te escogió para que le hables a ese compañero de trabajo, a ese familiar tuyo. Él te escogió para que seas sensible a la oración y dediques parte de tu vida a orar. Él te escogió para que, no sé en cuántas cosas y de qué formas, tú puedas ser un hombre, una mujer íntegro delante de Él para cumplir tu propósito en este mundo. Dice en Juan capítulo 15, versículo 16, Cristo opinaba igual que el apóstol Pablo, o mejor dicho, Pablo recogió la enseñanza de Cristo. Decía Jesús en 15:16 del Evangelio de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Te quedó claro? Que no escogiste tú a Cristo, Él te escogió a ti. No estás aquí por casualidad esta noche, te lo aseguro. Estás aquí porque Cristo fijó sus ojos en ti, Él te escogió. O sea, tú un día decidiste creer por fe, recibir por fe la gracia de Dios. De pronto un día escuchaste el Evangelio, leíste algo, alguien te dijo, alguien se cruzó en tu camino, escuchaste algo y eso te despertó un interés especial y tú tomaste una decisión, como hemos leído antes. Escuchaste la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, de pronto dentro de ti sucedió algo. Tú quizás ni fuiste consciente, pero el mecanismo de la salvación se pone en marcha así. Algo en tu interior te dijo que eso que has oído, eso es verdad. Yo escuché el Evangelio en una campaña, viendo una película, escuchando versículos de la Biblia, y algo dentro de mí me dijo, eso es verdad, eso lo necesitas tú en tu vida. Entonces tú de pronto reaccionas positivamente y dices, yo tengo que creer en eso. Y ese es el primer paso.
La elección de Dios. Segunda cosa, la generosidad de la elección de Dios. 2 minutos y termino, estoy ya acabando, ya. La generosidad de la elección de Dios, porque Dios te ha llamado, pero porque Dios es muy generoso. Te ha llamado para que seas bendecido. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. En el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual, con todas las bendiciones del cielo, con toda bendición espiritual. O sea, no una o dos bendiciones, no, todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones celestiales son para ti. O sea, paz, gozo, bondad, todo lo que te puedas imaginar bueno viene de Dios. Y tercera cosa, hay un propósito en la elección. 3 cosas acerca de la elección. Dios nos escoge, Dios es generoso al escogernos porque nos bendice en todo. Y tercera cosa, hay un propósito para el cual tú fuiste escogido. Y eso lo vamos a dejar ahí para verlo en el próximo estudio la semana que viene, si Dios quiere. Dios tiene un propósito. Las cosas no ocurren por azar, por casualidad. Él tiene algo previsto para tu vida. Y lo tiene desde antes que el mundo fuese creado. Es algo importante, por tanto. Vamos a hacer una oración para despedirnos y si Dios quiere seguimos de aquí 7 días. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de la salvación, que alguien nos habló y que creímos. Y gracias por habernos llamado, por habernos escogido, por haber derramado toda bendición sobre nosotros. Gracias por el propósito que tú tienes para nuestras vidas, porque siempre será algo grande y será bueno para nosotros. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Gracias por cada uno de ellos. Tú sabes las inquietudes en sus corazones, tú sabes sus temores, tú sabes sus deseos, tú sabes todo, Señor. Te doy gracias por cada uno, porque han estado aquí esta noche y no fue por casualidad, tú los trajiste. Y estamos en tus manos y creemos que tu palabra, la que hemos recibido hoy, va a dar fruto. Por eso, Señor, ya no será igual nuestra vida a partir de este instante. Habrá algo nuevo. Cada vez que venimos a tu palabra y la comemos, porque no solo de pan vive el hombre, ese alimento espiritual nunca vuelve vacío, siempre hace algo, siempre produce, siempre da fruto. Por eso, Señor, sigue cuidándonos en estos días, sigue llevándonos de tu mano derecha. Gracias por amarnos tanto, por habernos sellado con el Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos a ti. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.